Shalom a todos, gracias por visitar mi canal, La Palabra de Dios justo a tiempo. Soy Ada Brannon y, como siempre, te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hemos estado estudiando acerca de las maldiciones generacionales. He emitido 3 videos, primera, segunda, tercera parte, y si usted todavía no los ha chequeado, le invito a que pueda chequearlos. Los links le van a aparecer en esta esquina o en esta otra esquina, y si no, con seguridad le aparecerán en la descripción de este video que yo he titulado ¿Y con quién peleo? ¿Y con quién peleo? Entonces, quiero que vayamos ahí a Efesios 6:12. Yo aquí tengo mi Biblia, pero también lo tengo aquí en mi computadora. Déjame leerlo en mi computadora que me sale mucho más conveniente. Efesios 6:12. Vamos a también estudiar nuestros textos anteriores y posteriores. Pero leemos Efesios 6:12 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, te doy las gracias por este privilegio que me das de compartir estos temas. Te pido que bendigas a cada uno de aquellos que en lo postrero del tiempo se van a conectar con este video, que tú le puedas dar una solución a sus problemas, les puedas dar la respuesta que ellos están buscando. Solamente dame la gracia para poder dar o dirigirme a las personas que sean de acuerdo a tus palabras y a tus pensamientos. Espíritu Santo, quédate aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros y en el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ver acá Efesios 6:12. Vamos a recordar un poquito acerca de las maldiciones generacionales. Por ejemplo, el concepto de las maldiciones generacionales. Estoy solamente haciendo un recordatorio, y es que cuando hablamos de estas maldiciones estamos diciendo que son las manifestaciones biopatológicas y espirituales, que son manifestaciones biopatológicas y espirituales, y cuyas leyes son ejecutadas por autoridades destructivas, porque por ellas son ejecutadas, es decir, los demonios ejecutan estas leyes espirituales, y que vienen a resultar en un alejamiento de los patrones conductuales, patrones morales, patrones conductuales, morales, espirituales, biopatológicos, normales del ser humano, y que son transmitidas de generación en generación hasta la 4ª generación, como lo dice allá Éxodo 20 del 3 al 6. Siempre recordándote que también nuestro Padre Eterno hace misericordia a millares, dice la palabra de Dios, aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Entonces, también hablamos en aquel entonces de las causas de las maldiciones, que está en Proverbios 26:2, que nos dice que ninguna maldición viene sin ningún motivo. Es decir, siempre hay algo que las detona, siempre hay acciones, siempre hay palabras que detonan esas maldiciones. Y debido a eso, también en el tercer video hablamos de cancelar las maldiciones, hablamos de si eso me afecta sí o no. Por supuesto que nos afecta, claro que nos afecta. Entonces, como creyentes tenemos que aprender a cancelarlas. En ese video vimos una cancelación. Claro, no es una cancelación así que con gran espectáculo, sino es muy sencilla la cancelación, y por supuesto todo basado en la fe. Y por supuesto vamos a estar viendo en este video que yo le he puesto con quién lucho y con quién lucho. Vamos a estar viendo algunas de las cosas, porque en ese video tercero yo hablé de que allí, cuando estamos cancelando, es donde comienzan los guerreros. Allí comienzan los guerreros. También les hablé acerca de que en el plano espiritual, porque la gente podría decir, bueno, y mire, ¿y cómo es que yo sé que tengo maldición generacional y cómo yo sé que persiste esa maldición generacional? Es porque en el plano espiritual no hay tiempo. Si alguno de nuestros ancestros activó alguna maldición generacional, quedó allí. Es decir, no hay tiempo. Los entes espirituales o demonios, vamos a llamarles, porque eso es lo que son,
que conocieron. Nosotros no conocimos a nuestro tatarabuelo, a nuestro bisabuelo, no lo conocimos, pero ellos sí lo conocieron y las acciones que ellos hicieron para activar cierta maldición. Por lo tanto, esa maldición permanece allí y eso es, o esa actitud es lo que les da legalidad, les da la autoridad de actuar de forma destructiva sobre las siguientes generaciones. Pero entonces allí entramos y cancelamos esa maldición, renunciamos a esas maldiciones, por supuesto que sí. Y entonces dijimos que cuando estamos haciendo eso es donde comienzan los guerreros, porque es donde usted comienza a reclamar lo que es suyo, lo que por derecho le pertenece. Y entramos, por supuesto, en una guerra. Que Dios ya nos dio la victoria, por supuesto que ya nos dio la victoria. Pero hay que, muchas veces, no es que sea siempre, ¿verdad? Pero muchas veces, casi que por lo general, hay que tener una batalla. Pero no solamente cuando hay maldiciones generacionales hay batallas, sino que es, digamos, el día a día del creyente, el día a día del ser hijos de Dios. Quiero que comencemos entonces a exegetar este texto de Efesios 6:2, donde nos habla acerca precisamente del primer punto, la lucha del creyente. Pero entonces dice aquí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el primer punto es que el versículo comienza dándonos que, o aseverando que hay una lucha, y que esta lucha obviamente no es con poderes humanos, sino que son espirituales, son poderes espirituales. O sea, no es contra el vecino que me deja la basura enfrente de mi cuneta, no es contra quien me hace la guerra ahí en el trabajo, sino que es detrás de eso hay entes espirituales que me están haciendo la guerra, obviamente. Entonces, esa palabra lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, esa palabra lucha viene del griego pale, que significa una lucha de cuerpo a cuerpo. Eso es la figura que nos da. Es una lucha de cuerpo a cuerpo. Y es un conflicto, y en realidad es un conflicto en el que todo creyente se está envuelto por el simple hecho de que somos hijos de Dios, y Satanás siempre va a querer ver a los hijos de Dios, ¿verdad?, destruidos. Vamos a ver eso más allá adelante. Entonces luego dice, si no, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, es decir, nos da una conjunción adversativa. Bueno, nos dice, miren, la lucha no es contra sangre y carne, sino que por lo contrario es contra cosas espirituales, contra entes espirituales. Eso es lo que no quiere decir. Entonces viene y comienza a desglosar. Aquí comenzamos a desglosar nuestra lucha. ¿Contra quién estamos peleando? ¿Y contra quién peleo? ¿Verdad? Y primer punto, la pelea del creyente. ¿Contra quién peleo? El primer punto que nos da Efesios 6:12 es que dice, sino que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Esta palabra principados viene del griego arqué, otros dicen arge, o si es en plural, unos dicen arjas o arcas, y eso significa que ese es ser primero en rango político, en poder. Eso también significa gobernante, el primero, ¿verdad? De todo, el principio de todo. Significa regir, significa ser jefe. Entonces, esta palabra también en sí nos está describiendo una organización. Una organización, es decir, los entes espirituales, los poderes demoníacos tienen una jerarquía, y la primera que va a salir al encuentro será un principado, un arge o arcas, como dice en el griego. Entonces, esto también si nos describe un rango político, nos describe un rango, de hecho, un orden, también nos describe que hay una jurisdicción en la que ellos gobiernan o atacan. Hay un príncipe,
que es el que está dirigiendo en esta lucha. Allá en Daniel, si tú me haces el favor de buscar Daniel 10, dice de la siguiente manera. Después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Vamos a ir Lamentaciones, Ezequiel. En Daniel 10:13 nos hace aquí pues como que nos da ahí las pistas, ¿no? De esta organización. Daniel 10:13 nos dice así: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces aquí nos da la pista de que es toda una organización. Hay principales príncipes. Hay principales gobernantes, principales príncipes. Entonces, y que, por supuesto, este que estaba peleando, de repente vino Miguel para poderle ayudar a pelear contra el príncipe de Persia. Obviamente no está hablando solamente del territorio, sino que también físico, ¿verdad? Que en aquel entonces tenía Persia, sino también de un territorio espiritual. No solamente es físico, sino también que hay un gobierno en los aires, un gobierno espiritual en la tierra y en el cielo, vamos a decirlo de forma espiritual. Entonces, en la palabra arjé, que es principado, también nos describe, es una palabra que describe series, ¿verdad? Y ya como lo dijimos, tenemos ahí los gobernantes, los líderes, los magistrados, y dentro de ello hay aplicaciones de orden, tiempo, lugar, rango, dignidad, dominio. Es decir, que en pocas palabras son los primeros que avanzan, son los primeros que atacan, son los que dan las órdenes, son los que dan las estrategias, ¿verdad? Y también son los que atacan, vamos a decir, son los encargados de atacar o de gobernar las naciones, digamos, los países, no solamente países, sino también, digamos, las ciudades, distritos, colonias o verdad, vecindarios, por decir así, individuos, también son los encargados de gobernar los hogares, también las iglesias, los individuos. Es decir, tienen un tremendo poder sobre todas estas cosas, tienen una autoridad. Y luego, ¿verdad? Nos dice, de eso nos dice todo lo que es la organización de lo que estamos leyendo aquí en Efesios. Déjame buscar otra vez Efesios. De lo que estamos leyendo, de que nosotros luchamos no contra carne, contra ser humano, sino que contra estos principados que son espirituales, que tienen poder, que tienen gobernatura, que tienen un magistrado, que tienen autoridad. Luego decíamos el otro punto, que era las potestades. Dice, no, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. La palabra griega para esta palabra potestades es la palabra exousia, que significa o debe ser traducida autoridad. Es esta palabra expresa ese derecho y esa legalidad de actuar libremente, y es lo que aquí es donde nos atañe a las maldiciones generacionales, porque si nuestros ancestros o nuestro padre, de nuestro padre hacia arriba, hicieron algo, activaron alguna maldición, entonces estos poderes demoníacos tienen el derecho y la legalidad de actuar con libertad sobre toda la generación, sobre la descendencia. Y aquí es por donde, pero ya vamos a ver aquí, que es donde nosotros comenzamos a ser guerreros, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo saber que mis padres o mis antecesores delegaron un derecho, una legalidad para actuar libremente en forma destructiva sobre las generaciones posteriores?
La prueba fidedigna que tenemos está en Génesis 3. Ahí usted ve cómo Adán y Eva entregaron todo el reino, le entregaron las llaves del reino, le entregaron legalidad, autoridad, potestad a Satanás sobre toda la humanidad. Y dijimos también que la primera maldición generacional era la muerte, porque hasta hoy, ¿verdad? El ciclo de vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, vemos en Génesis 3 que es allí donde se le entrega la legalidad, la autoridad de actuar con libertad sobre los descendientes, sobre las posteriores generaciones. En Mateo 4 también, cuando Satanás tienta a Jesús, cuando quiso hacer, dije yo también en uno de los videos, quiso hacer la misma jugada que hizo la serpiente con Eva, pero es decir, la jugada es, lo que está detrás era quitar el reino que nosotros en Cristo Jesús estamos esperando por la fe. Eso era la jugada, quitarle otra vez, así como le quitó ese reino, esa potestad que la primera pareja tenía, también Satanás quería quitársela a Jesús. Pero sabemos que Él es nuestro redentor y que vino precisamente a redimirnos de todas estas maldiciones generacionales. Luego, teníamos otro tercer punto que dice, ya vimos los principados, vimos las potestades. Ahora el tercer punto es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando hablamos de gobernadores, la palabra griega que se utiliza es cosmocrátoras, de cosmos y krator, ¿verdad? Cosmocrator, cosmos que significa mundo, universo, ¿verdad? Y también este cosmos, por supuesto que tiene su propio sistema, tiene su propia organización, por ejemplo, en cuanto a sistema decimos, podríamos hablar, bueno, pues del imperialismo, eso es parte del sistema de este mundo, el capitalismo, la democracia, socialismo, imperialismo, etcétera, y que son guiados, digamos, organizadas, por supuesto, organizado todo esto por Satanás. Entonces, la otra palabra que está armando esa cosmocrátoras, que significa gobernadores, es la palabra kratos, que significa imperio, potencia, poder, proeza. Entonces, estamos hablando de gobernadores o regentes que gobiernan el mundo entero, dominadores del mundo, señores del mundo. Allá en Juan 12:31, déjame por favor buscarlo aquí en mi Biblia. Estamos en Juan 12:31. Déjame mover esto un poquito. Juan 12:31. Búsquelo ahí de forma tranquila, ¿verdad? 12:31, creo yo. Dice de la siguiente manera. Estamos hablando de los señores de este mundo. Estamos hablando de los dominadores de este mundo. O sea, ves ahí donde se da la legalidad, el dominio, la potestad. Dice 12:31 de Juan. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, mira cómo va ahí, de este mundo. Él es el primer regente por sobre todos los príncipes que hay, sobre todas las huestes que hay en este mundo, en este cosmos. Dice, ahora el príncipe de este mundo, y mira la victoria, será echado fuera. Ok, entonces vemos que esta palabra se está refiriendo a aquellos que imperan sobre este mundo, aquellos que gobiernan todos los sistemas que se han visto. Bueno, en la historia nosotros podemos ver cómo es que ha venido la evolución de este mundo, ¿verdad? De no tener nada, tener máquinas industriales, y hoy por hoy tú ves lo que hay porque ese sistema fue evolucionando, ese sistema viene siendo gobernado por este príncipe de este mundo.
allá también en Efesios 2:2 vamos a ver, aquí en Juan 12:31 nos está hablando del príncipe de este mundo. O sea, él es el regente, el primer regente que gobierna todo este mundo, que gobierna todos los sistemas que hay en este mundo. Pero veamos, no nos quedemos solamente con un solo verso, sino también veamos qué más hay. Allá en Efesios 2:2 nos habla, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo, conforme al príncipe, mire cómo le llama aquí, de la potestad del aire. Se da cuenta que nosotros tenemos tiempo, pero también en los aires están las potestades espirituales. Ahí es donde están, no solo espirituales de forma negativa, ¿verdad? Los demonios, sino también los ángeles que también Dios nos ha dado para que nos ministren. Dice, le da el nombre de el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces vemos allí que nuevamente está diciendo quién es el regente principal, ¿verdad? El gobernador principal de este mundo que es Satanás. Y para terminar, mira la función de estos cosmocrátores, ¿verdad? Está en 2 Corintios 4:4. Mira lo que es, mira cuál es la función. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó, mira la función, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es, digamos, la función? Es que la gente no pueda ver la realidad de las cosas que están pasando. Todas las cosas que están pasando hoy o actualmente, las personas lo miran con tanta normalidad. Bueno, dice, bueno, pero es que si ella abortó, pues ella es la dueña de su cuerpo, ella decide qué hacer con su cuerpo. Sí, pero la palabra de Dios dice, no matarás. Y eso, la vida le pertenece a Dios. Nadie te puede quitar la vida, porque es Dios el dador o el que quita la vida. Entonces, están enceguecidos. En nombre de la democracia se dan muchas cosas. Se da, por ejemplo, el hecho de aprobar los abortos en los países. De aprobar, por ejemplo, el hecho de usar la marihuana, por ejemplo, que dicho sea de paso, ya lo he dicho muchísimas veces, está entonteciendo también a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, sino también a los ancianos, a los adultos que han estado consumiendo durante tanto tiempo este tipo de droga, ¿no? Entonces, prácticamente ceguece el entendimiento que se parece a lo que vimos allá de la maldición de ¿cómo se llama? De Ahor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función? Que todo el mundo vea las cosas, el pecado, las cosas de este mundo como que fueran la normalidad de las cosas. Y que así es porque así se ha hecho. Y en realidad no podemos decir, por decir algo, por decir un pequeño ejemplo, que porque yo soy dueña de mi cuerpo, yo tengo el derecho de matar, ¿verdad? De abortar, pues la verdad no es así. La palabra de Dios no lo expresa de esa manera. Dice, no matarás, dice en uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos allá en Éxodo 20, del 1 en adelante al 28. Entonces, la función de ellos es que el pecado se vea con normalidad, se vea como que si es, así tienen que ser las cosas, cuando realmente lo que se está avalando es un pecado. Ok, bueno, vamos con otro punto importante. Dice también de gobernadores, déjame regresar, gobernadores de las tinieblas. Esta palabra tinieblas, griego, escotos, que significa tiniebla, error, oscuridad, es decir, pecado, ¿verdad? Los gobernadores de las tinieblas, los gobernadores del pecado,
que enceguecen, que entontecen, que entorpecen nuestro conocimiento intelectual y espiritual. ¿Cuántas personas intelectuales, intelectualísimas, inteligentísimas, que están diciendo sí al aborto? Esto es por decir un pecado, podemos mencionar muchísimo, sí a la marihuana, ¿verdad? Sí al sexo ilícito, sí a, qué sé yo, a las orgías, sí a los matrimonios por de niño y niña y niña y niño con niño, y sí a tantas cosas que la palabra denomina como pecado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Como son gobernadores de las tinieblas, lo que hace es digamos, perturbar o enceguecer o perturbar esa intelectualidad, ese pensamiento intelectual o espiritual, que no nos demos cuenta que lo que estamos haciendo es aceptando el pecado. De eso se encarga, es decir, prácticamente son aquellos que degeneran todo. De ellos proviene esa degeneración que nosotros actualmente estamos viviendo, la violencia que hay, todas esas cosas. Ellos son también los propulsores de de los gobernadores de las tinieblas. Ellos gobiernan el mundo entero prácticamente y están también en el segundo cielo. Vamos entonces a la otra parte que dice, ya dijimos principados, ya dijimos potestades, ya dijimos gobernadores de las tinieblas de este siglo, de esta era, de este momento, ¿verdad? ¿Desde cuándo este siglo? Desde aquel momento en que Adán y Eva decidieron entregar, ¿verdad? La potestad, la legalidad, el derecho, la autoridad a Satanás. Desde entonces comienza este siglo malo, dice allá también aquí en una de las cartas de Pablo. Luego tenemos otro que dice que no es es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y termina diciendo contra huestes espirituales de maldad. Cuando hablamos de huestes espirituales, que son también los que operan en el segundo cielo, estamos hablando de neumáticos o de neumáticos, ¿verdad? De neuma, de viento, se refiere, y la palabra más abajo lo dice, es huestes espirituales. Esta palabra huestes significa ejércitos, ¿verdad? Ejércitos angelicales o ejércitos demoníacos, ejércitos de maldad. Y esta palabra maldad creo yo que es importante ponerla aquí en la mesa, ¿verdad? Porque dice en la palabra griega es ponerías, y que se deriva de poneros, que significa dañino, malo, mal, perverso, destructor, altamente destructor. Y esto quiere decir que lo que hacen es prácticamente degenerar y pervertir el buen propósito de las cosas. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? ¿Qué es lo que vemos actualmente? Tenemos una degeneración total del ser humano. No voy a entrar en detalles, pero sí vemos una humanidad altamente pervertida y degenerada. Y tenemos el mundo así debido a ¿qué? A los huestes espirituales de maldad que nos está describiendo Efesios 12. ¿Cuál es el propósito de todas estas huestes espirituales de maldad? Dígase huestes a toda la organización, desde Satanás, que es el primer regente, ¿verdad? El príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo y hace de este mundo lo que le parezca. Y ya tenemos las pruebas de de todo lo que estamos viviendo. Mire, en Juan 10 nos dice los propósitos de las huestes espirituales de maldad con las que nosotros los creyentes luchamos diariamente. Dice 10:10, nos dice, el ladrón no viene sino para tres cosas: para hurtar, matar y destruir. Eso es el propósito, que es lo que estamos viendo prácticamente en estos tiempos. Muy bien. Entonces, hasta allí hemos visto lo que luchamos, contra lo que lucha el creyente. ¿Y contra quién lucho? Pues luchamos contra principados, luchamos contra potestades, luchamos contra gobernadores de las tinieblas, luchamos contra las huestes espirituales de maldad.
que están con toda, muchas veces, la legalidad de actuar sobre el mundo entero, y como dijimos, y mencionando también las maldiciones generacionales, y que también actúan sobre todas las generaciones, desde un individuo en adelante, toda su generación. Pero ¿qué más podemos descubrir en esto? Mire, como dijimos que no solamente vamos a estudiar este texto, sino su contexto anterior, que sería: por lo demás, hermanos míos, ¿verdad? En el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, aquí vamos a ver las recomendaciones que Pablo le hace a la iglesia, que Pablo hace a los creyentes. Y entonces la primera recomendación que Pablo hace es: por lo demás, es decir, finalmente, les dice como punto último a tratar, dice Pablo, finally. Otros dicen por lo demás, dice: hermanos míos. Fíjate a quién se está dirigiendo: a aquellos que están en las iglesias que han sido comprados por la sangre de Cristo, creyentes, hijos de Dios. Le dice: fortaleceos en Cristo, en el Señor, y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando hablamos mira, las recomendaciones: que nos fortalezcamos en Cristo y en el poder de su fuerza. Cuando hablamos de fortaleceos, estoy hablando de una palabra griega llamada, o que se dice, endunamo, que significa robustecerse, fortalecerse. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es más fuerte que el poder de las tinieblas. Siempre he dicho yo, de Satanás tiene poder, pero Dios es omnipotente y no hay poder sobre nuestro Dios. No hay poder que se le acerque al poder o a la omnipotencia de nuestro Dios todopoderoso. Ok, entonces endunamo significa robustecerse, fortalecerse en el poder de Dios, sabiendo que el poder de nuestro Padre es muchísimo mayor que el poder que pudiera tener el enemigo. Entonces, cuando también, por decir algo, hay personas que a veces se me han acercado y me dicen: mira, no entiendo lo que quiere decir, ¿cómo me fortalezco? ¿Cómo puedo encontrar esa fortaleza en Cristo? Yo me siento, porque si dice fortaleceos, porque de alguna manera hay alguna debilidad, ¿verdad? De alguna manera te sentís débil, de alguna manera sentís que ya botas la toalla y decís: no, yo aquí ya renuncio porque yo no veo que pase nada más, ya no veo que pase mi milagro. Pero cuando estudiamos esto de que, mira, no entiendo cómo fortalecerme, cómo me voy a fortalecer, no comprendo estas palabras, para mí no las entiendo. Quiero que me acompañe a Hebreos 11. Mira, aquí vamos a descubrir cómo es que nos vamos a robustecer, nos vamos a fortalecer. Quiero que busques ahí Hebreos. Hebreos está después de Filemón, está Hebreos. Si usted no lo logra encontrar, pues busquémoslo ahí en el índice, que nos es de mucha ayuda realmente cuando no conocemos muy bien la palabra, ¿verdad? La Biblia. En Hebreos 11:34, que todo el capítulo de Hebreos 11 es básicamente la galería de la fe, se le llama teológicamente la galería de la fe. Cuando vemos en el 11:34, mire, aquí hay algo pero tan maravilloso, porque viene hablando digamos, aquellos que conquistaron reinos, que todo fue por la fe, ¿verdad? Que también hicieron justicia, que alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y mire lo que dice el 34, y póngale cuidado a esta parte. Apagaron fuegos impetuosos, o sea, por la fe, ¿verdad? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y mire aquí póngale atención, subráyelo si es posible, póngale ahí marcador, ¿verdad? Subráyelo, márquelo, donde dice: y sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo es que alguien saca fuerza? Esto es algo increíble. Usted no puede sacar fuerzas de debilidad, porque o sea, la debilidad no le va a procrear una fuerza. La debilidad, usted se siente y ya siente que, bueno, hasta aquí llegué,
ya no puedo más. Pero dice, de debilidad sacaron fuerzas. Cuando hablamos de debilidad nos estamos refiriendo a aquello que tiene falta de solidez, que tiene falta, por decir que es endeble, por decir así, ¿verdad? Que en nuestro cuerpo se le llamaría debilidad, la falta de solidez espiritual. Y en ese sentido, lo que tenemos endeble es nuestra fe. ¿Por qué? Porque por la fe, si lo leemos así, porque por la fe, vamos, dice, sacaron fuerzas de debilidad, es decir, de aquello que yo aquí ya no puedo. Pero ese pensamiento de saber, bueno, pero yo tengo un Dios omnipotente que todo lo puede, y sobre todo este principio importantísimo que no se nos debe de olvidar, que es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, toda esta galería de fe, toda esta cantidad de personas que taparon bocas de leones, que también, ¿cómo se llama? Apagaron fuegos impetuosos, que alcanzaron las promesas, que hicieron justicia, fueron personas que agradaron a Dios porque tenían la fe suficiente para creerle a Dios, para creerle a las promesas, para creerle a la palabra de Dios, que si Él dice que somos, allá en Romanos 8:27, si no me equivoco, que dice que somos más que vencedores, significa que aunque yo esté pasando una dificultad muy tremenda, soy una mujer o eres un hombre vencedor, y no solamente vencedor, sino más que vencedor. Somos más que vencedores. Entonces, estos agarraron fuerzas de debilidad, de la debilidad, se robustecieron en su debilidad, se fortalecieron a través de la fe. La palabra de Dios es la fuente, el oír la palabra de Dios es la fuente para robustecer nuestra fe. Si tú te sientes débil, es momento que comiences a leer la palabra de Dios, a meterte aún más con la palabra de Dios en medio de la debilidad. Sí, en medio de la debilidad, aunque no te den ganas de leer la palabra, aunque no te den ganas de escuchar un sermón, aunque no tengas ganas de nada de escuchar de la palabra de Dios, te exhorto, te insto a que te puedas involucrar un poquitito más en la lectura bíblica, para escuchando sermones, para que puedas robustecerte y fortalecerte a través de la fe. Es esa palabra endunamo, que significa fortalecerse. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que aunque tú te sientas allá derribado y que no puedas salir de ese hoyo, que no puedas salir de esa trampa, que no puedas salir de lo que tengas que salir, tu principal principio debe de ser: yo debo agradar a Dios, y por lo tanto tengo que tener fe en que Él hará algo sobrenatural para que yo pueda salir adelante de todo este problema. Amén, aleluya. Y luego dice que la palabra fuerza, ya estamos hablando, bueno, endunamo, que significa robustecerse, ¿verdad? Y que también, bueno, la debilidad, cuando hablamos de debilidad, pues obviamente es aquello que está endeble. Entonces a veces nosotros no salimos avantes, no nos robustecemos porque tenemos nuestra fe un poco flaquita, un poco debilita, un poco endeble. Entonces tenemos que robustecerla a través de la palabra de Dios. Luego quiero desglosar esa palabra fuerza que le hemos leído, que es la palabra también misma, endunamo. Es la palabra, por lo demás, fortaleceos. Esa palabra fortaleceos es endunamo. Y la palabra sacaron fuerzas de debilidad también es la palabra endunamo, que es robustecerse. Te lo repito, que es robustecerse, fortalecerse, tomar la fortaleza que necesito para estar fuerte. Y es fortalecer, y esa fortaleza es una fortaleza interna. Es una fortaleza en el alma y en el propósito del que Dios me ha llamado. Ese es el punto, que esa endunamo es la que me da la fuerza, esa fe es la que me fortalece internamente mi alma cuando yo me siento débil, cuando ya quiero decir hasta aquí nomás, ya voy a botar la toalla, ahí te dejo la toalla, ahí te dejo todo esto, de todas maneras ni es mío, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice: fortalecete en la fe,
es la manera en cómo nosotros podemos tomar fuerza de debilidad a través de la fe. Y dice allá en Joel, déjame ir a Joel 3:10, cuando estamos débiles y creemos que Dios algo va a hacer en medio del problema, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad. En Joel 3:10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga, mira qué palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Si tú te sientes débil ahora, yo te pido que confieses con tus labios, soy fuerte. Porque dice, diga el débil, fuerte soy, di fuerte soy. Aunque te sientas débil, di fuerte soy. Tengo la fe suficiente para salir adelante. Tengo la fe suficiente para agradar a Dios. Él me va a sacar adelante. Diga el débil, fuerte soy. Dilo otra vez, fuerte soy. Aunque te sientas débil, vuélvelo a decir, fuerte soy. Luego, otro consejo, vamos avanzando, vamos a ver acá el tiempo que estamos. Tenemos 41 minutos, ya vamos a terminar. Vamos ahí a la otra parte, que es vestíos. Vamos nuevamente allá, a Efesios. Vamos a Efesios, donde se nos dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Mira el propósito, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí le dice diablo, pero allá le dice príncipe también, el príncipe de este mundo. Entonces, cuando hablamos dice vestíos de toda la armadura de Dios, estamos hablando de vestirse, vestíos del griego enduo, y significa ser vestidos con, revestirse. Allá en Gálatas, vamos a ver Gálatas, allá unas paginitas antes, en Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 nos dice de la siguiente manera, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, estamos vestidos, pero Él nos reviste. Pero estar revestido significa que yo tengo, digamos, la investidura, que yo tengo, voy a llamarlo así, la ropa adecuada, necesaria. ¿Para qué? Para aquella lucha que nos ha dicho antes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Entonces dice revestidos, vestidos de toda la armadura. Es decir, tenemos que vestirnos, tenemos que entrar para podernos revestir, tenemos que ir a la comunión con Dios. Tenemos que estar de la mano con Dios para podernos revestir. Ese endúo que significa revestirse, estar revestidos, investirnos con las armas adecuadas que Dios nos da, como ya lo vamos a ver más adelante. Y dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Esta palabra armadura viene de la palabra griega panoplia. Y esta palabra panoplia quiere decir toda armadura. Y lo utilizaban los griegos para referirse a la armadura completa que usaban en la infantería pesada. Esa panoplia es lo que nosotros de la que tenemos que estar revestidos para hacerle frente a esa lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo y con las huestes de maldad. Tenemos que estar con esa panoplia, con esa armadura completa para poder pelear esta lucha. Y esta palabra panoplia no solamente se utiliza en el área física, es decir, en esta área terrenal, de que, por ejemplo, los soldados, ¿verdad? El ejército tiene que vestirse con sus botas especiales, su comando especial, ¿verdad? Su ropa especial, su chaleco antibalas, su casco antibalas. Si están en lo oscuro, tienen que llevar su lámpara, tienen que llevar sus lentes, ¿verdad? Con luces infrarrojas, tienen que llevar sus drones y todo lo que sea necesario que complete su armadura.
Eso no solamente en lo terrenal, sino que también se aplica a lo espiritual. Es decir, yo me tengo que revestir de toda esa armadura que Dios me ha revestido. ¿Y eso para qué? ¿Para qué me va a servir? Pues para estar, volvamos otra vez. Dice, para que podáis estar firmes. Es decir, que nadie te vaya a botar. Es decir, vamos a tener la lucha, vamos a tener tal vez los impactos, vamos a pelear. Pero dice acá, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Voy a desglosar esta palabra acechanzas, que es la palabra griega metodeia, que denota, así de manera rápida, muy breve, denota engaño, artimaña, astucia. Es decir, Satanás tiene una estrategia para ver cómo nos derriba. Pero dice la palabra de Dios que tenemos a un Dios todopoderoso, que de él viene también el discernimiento, ¿verdad? La palabra de ciencia, para poder, ¿qué? Para poder batallar contra todas estas astucias, estas artimañas que se le llaman acechanzas. Entonces, Dios también, una de las armaduras que nos da, ¿verdad? Tiene que ser la estrategia para vencer. La estrategia para vencer. Entonces, tenemos que tomar toda esa panoplia, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para permanecer firmes contra todas las acechanzas del diablo. Dos consejos entonces. La primera, que nos fortalezcamos a través de la fe. Ya lo expliqué allí, ¿verdad? Ya lo expliqué cómo fortalecernos cuando nos sentimos débiles. Y la segunda, que me vista de la panoplia, que me vista de toda la armadura que necesito para vencer, para permanecer firmes. Luego tenemos la tercera parte, que es la armadura del creyente. Y en esto que tenemos, dice, vamos a pasar al verso 13, donde dice, por tanto, nuevamente, mire lo que nos insta otra vez: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, debo comenzar diciendo que allá en Corintios, segunda de Corintios, por favor, después de Hechos, Romanos, primera, segunda de Corintios. Oh, yo estoy aquí muy atrás. En segunda de Corintios 10:4, segunda de Corintios 10:4 nos dice, mire la calidad de arma del creyente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, porque no estamos luchando contra poderes humanos, ¿verdad? No es contra el alcalde, no es contra el presidente, no es contra qué sé yo, contra el concejal, ¿verdad? No, no es contra eso. Sino dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, ojo, poderosas en Dios y, ojo, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, dice, para derribar argumentos. Acuérdate de las maldiciones generacionales. Allá nuestros antecesores activaron algo y que dio pie a activar una maldición sobre toda la descendencia, todas generaciones posteriores. Pero dice aquí que mis armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios, sino para la destrucción de fortalezas, dice. Y derribando todo argumento, porque Satanás, y aquí viene parte del pleito, ¿verdad? Parte de la lucha. Satanás te va a decir no, y que no, ¿verdad? No, esto no es así, pero la palabra dice que mis armas son poderosas para derribar fortalezas, argumentos. Yo puedo argumentar a través de la palabra la libertad que yo debo de tener en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos hijos del Rey, porque somos hijos de Cristo Jesús, somos hijos de nuestro Padre eterno, Yahweh, que nos ha comprado con su sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario.
Entonces luego tenemos, ahí dice, sino que son armas, que nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. No son cualquier arma, son poderosas, mucho más poderosas que las armas que puede utilizar el diablo. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiero leértelo otra vez. Derribando, dice, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos la armadura del creyente. Luego tenemos que también el creyente ha recibido autoridad y también ha recibido poder. Lucas, vamos, regálame unos poquito más de tiempo, unos minutitos más. Y si te sientes cansado, pues ponle pausa al video mientras agarras un nuevo aire. Y luego comenzamos a leer otra vez. Lucas 10:19. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas. Lucas 10:19 nos habla de, mire, por favor. Ojo, atención acá. Dice, he aquí, Jesucristo hablando, mandando después de que vinieron los 70, ¿verdad? No voy a dar más detalle, tú allá en casita lo puedes leer con más detenimiento. Lucas 10, ¿verdad? Todo el capítulo, pero vamos a leer el 19. He aquí, dice Jesucristo, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Eso para referirse a estructuras demoníacas, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa palabra que os he dado, potestad de hollar, es la palabra exousia, lo mismo que vimos allá cuando hablamos de las potestades, ¿verdad? Contra principados, potestades, también es exousia. Entonces Dios, Jesús también a través de su sacrificio nos ha investido de esa autoridad, de esa potestad para poder, y mira lo que dice aquí, para poder hollar, decir patear, para que esté bajo nuestro dominio, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la palabra exousia. Luego en Lucas 10:17, tú puedes leer hasta el 20, donde dice, pero pues que no nos regocijemos por el hecho de que tengamos esa autoridad, sino de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en los cielos. Entonces, esta autoridad es importante tenerla en esta batalla espiritual. Pero ¿qué más tenemos? Bueno, Hechos. Vamos con Hechos. No solo vamos a quedar con un solo versículo. Quiero que tú tengas la plena certeza de lo que Dios nos ha dado. En Hechos 1:8, Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que recibiréis poder cuando haya venido, importante, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para recibir ese poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. La palabra poder acá significa dunamis, que es la fuerza, la capacidad sobrenatural que solo puede provenir de Dios. Porque Dios es todopoderoso, omnipotente, pues esa capacidad, esa fortaleza solo nos puede venir, esa autoridad solo nos puede venir de nuestro Dios todopoderoso, esa dunamis del Espíritu Santo que habita en nosotros y que proviene de Dios, y eso es lo que me capacita, lo que me da esa fuerza sobrenatural, esa autoridad, ese dunamis también, como ese poder para poder hollar serpientes y escorpiones y todo, ¿verdad? Y sobre toda fuerza del maligno. Entonces, eso proviene de Dios. Efesios 6:13, volvamos otra vez a nuestro
allá a Efesios 6:13, donde nos dice cuál es el propósito de que nos vistamos de ese poder, de esa autoridad, de que nos revistamos de ese poder, autoridad, de esa exousia, perdón, de toda esa, esa armadura de Dios. Mire, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el punto. Y ahora, te desgloso de manera bastante rápida la armadura también, más de la armadura de Dios. Dice, ¿cómo yo puedo obtener esa armadura? ¿Cómo puedo tener esas estrategias? Dice acá, estar firmes. Miren lo que dice el 14. Ceñidos vuestros lomos. Ahora aquí viene la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí esta autoridad, ese poder, esa potestad, esa palabra es investir, ¿verdad? No investir, sino investir, que estoy investida, que estoy revestida de este poder? ¿Qué es lo que me lo da? Aquí dice, aquí en la parte última, dice, estad pues firmes, ceñidos, pues, permíteme. Dice, por tanto, tomad, dice en el 13, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego, aquí está. En el 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Es decir, yo voy a obtener toda esa armadura siempre y cuando yo esté orando en todo tiempo. Decir, voy en el bus, claro, no me puedo hincar, ¿verdad? No puedo hacer eso, pero pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y diciéndole, hablando con Él, pidiendo lo que necesito. Es orando que yo puedo tener esa armadura. ¿Y cuál así? A ciencia cierta te lo desgloso. ¿Cuál es esa armadura? La verdad, la práctica de la justicia, la predicación del evangelio de la paz, la fe, que es lo que nos da la fortaleza, la salvación que proviene del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la palabra de Dios, esta palabra bendita, que es la palabra de Dios que es verdad, que toda ella es verdad. Dice allá en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Usted puede pararse en esta palabra y usted permanecerá firme. Tome la fe, tome ese escudo de la fe para poder apagar todo dardo y permanecer firme en esta palabra. La palabra de Dios es verdad y usted puede pararse sobre ella para poder resistir todo embate del enemigo. Entonces, concluyo diciendo que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto la lucha del creyente, que es contra principados, contra potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. También otro punto que vimos eran los consejos para los creyentes, que es que nos fortalezcamos a través de la fe y que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Punto número 3 es que tomemos esa armadura del creyente, que es la verdad, la práctica de la justicia, la predicación del evangelio de la paz y sobre todo la fe, ¿verdad? Con la que nos robustecemos, la salvación, que es a través del sacrificio de Cristo, y que sobre todo también agarremos la palabra de Dios. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, muchas gracias entonces.
hemos terminado con ¿y con quién peleo? Pues ya vemos con quién es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, ¿verdad? Contra huestes de maldad. Así es que para mí ha sido un gran placer haber estado contigo nuevamente en esta emisión de este video ¿Contra quién peleo? Si te ha gustado el video, suscríbete, activa la campanita, dale like y también compártelo con aquellos que tú sabes que están batallando una lucha y no saben cómo hacer para tener la victoria. Solamente recordarte también que soy Hadassah Brannon y que Dios te ama y que yo también. Hasta la próxima.